Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Vamos a ir dándole comienzo a esto. Bueno, que como saben, lo que me gusta siempre es compartir lo que hago y la manera en que vivo en realidad, ya que me ha permitido aprender a vivir de otra manera, una manera más feliz, más tranquila y mucho más sana. He empezado a conocer todos estos paradigmas, que en otras ocasiones hemos hablado de otros temas, y hoy dije, bueno, ya que me lo pedían bastante, hablar de las 5 leyes biológicas, que es una herramienta muy importante que utilizamos dentro de la biodecodificación. Es una herramienta que nos permite conocernos tan profundamente y que cuando las entendemos y sabemos de qué se trata, podemos darnos cuenta de qué poco nos conocemos. Que muchas veces nos enfermamos y no sabemos por qué y le echamos la culpa a algo que sucedió afuera, algo que tomamos frío, que bueno, porque hice tal cosa, porque hice tal otra, lo que comí, lo que dejé de comer, lo que hice y dejé de hacer o lo que me hicieron los demás. Bueno, en realidad todo este paradigma de las 5 leyes biológicas de Hammer vienen a contarnos otra historia, totalmente diferente a el cuento que nos contamos. Pero es maravilloso poder darnos cuenta que conociéndolas no es que me voy a dejar de enfermar. Eso puede que sí, puede que no. Sino que ya voy a ver la enfermedad desde otro lado, dándome cuenta que no es una enemiga, sino que siempre está para acompañarme y avisarme qué cambios tengo que hacer en mi vida. Para eso se presenta el síntoma, que es una adaptación biológica. El Dr. Hammer, un genio, un iluminado, es quien descubre estas leyes biológicas. En realidad él hace estos descubrimientos a los que luego le llama 5 leyes biológicas. El Dr. Hammer era un médico internista en una clínica oncológica y resulta que él tuvo un shock, como lo que llama ahora, ¿no? En su momento vivió una situación muy complicada en su vida, la pérdida de un hijo al cual le disparan por error en un lugar y estuvo grave hasta que falleció, y luego se da cuenta él que después de esta pérdida a él le da un cáncer de testicular y a la señora le da un cáncer de mamas, por lo cual él empieza a intuir que algo tenía que ver estos síntomas con los sucesos que habían vivido, ¿no? Con este suceso tan doloroso para ellos. Entonces empieza, bueno, cuando le dan el resultado, por supuesto le dijeron, ya sabes lo que va a pasar. Esto fue en el año 70, él murió el 2 de julio del año 2017. Entonces empieza a hacer sus investigaciones y empieza a tomar en cuenta una parte que los médicos generalmente cuando las personas llegan suelen pasar por alto, que es la psicosocial, y él empieza a hacer más hincapié en esta parte, ¿no? de los datos que se toman a la persona cuando van a consultar, y de esta manera empieza a relacionar que cada una de las enfermedades, cada uno de los síntomas, tienen que ver con un suceso que hayamos vivido en nuestra vida. Por supuesto, en principio era como todo muy destinado a la curación del cáncer. En realidad se creía que era para eso, pero después se van dando cuenta, y él mismo plantea su tesis, que es para cualquier síntoma, para cualquier enfermedad. Yo le digo síntoma porque no hablamos de enfermedad, desde las 5 leyes le decimos síntoma. Cualquier enfermedad tenía que ver con un suceso que la persona hubiera vivido. Así que empieza él con estas grandes investigaciones maravillosas y empieza a descubrir estos principios biológicos. Y al estar basados en principios, es como las leyes universales. Podemos conocerlas o no conocerlas, actúan igual. Estos principios biológicos están y son, que los conozcamos o no,
igual se manifiestan, ¿no? Igual suceden. Lo importante es que si los conocemos, si los podemos usar a nuestro favor, o por lo menos para vivir muchos más tranquilos y darnos cuenta qué es lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, cuál es el lenguaje de nuestro cuerpo. Las 5 leyes biológicas para mí son maravillosas, pero son una herramienta que es parte, ¿no?, de lo que yo utilizo en la biodecodificación, que es la que yo hago desde Enrique Corbera, como muchos saben. Uso su metodología y es mucho más amplia, es un ser mucho más íntegro, no se queda solo en las 5 leyes. Es decir, ver a la persona íntegra es darse cuenta cómo esa persona percibe y ve el mundo y por qué como resultado tiene determinados síntomas. Entonces, cuando empezamos a observar el mundo que vemos y cómo lo vemos y qué juicios hacemos del mundo, empezamos también a tener que trabajar en las creencias, en las emociones y con muchas otras metodologías que sí abarca la bioneuroemoción. Las 5 leyes biológicas nos determinan el camino o el para qué me estoy enfermando de determinado síntoma, o hace la correlación entre cómo yo percibo, cómo yo me emociono, cómo yo juzgo la vida, para que luego, si yo no puedo resolver eso que estoy viviendo como un conflicto, se vea manifiesto en mi cuerpo como una enfermedad. El Dr. Hammer entonces empieza a hacer todas estas investigaciones y determina las 5 leyes biológicas. Primero fueron 4, pero luego con el tiempo una quinta que termina como, digamos, de cerrar todo eso que él venía investigando. Lo importante de todo esto, ahora les voy a compartir la pantalla porque yo siempre, para no irme de tema, me hago mis PowerPoint. Si no, podemos terminar hablando de cualquier otra cosa. Bueno, las 5 leyes son descubrimientos en el campo médico-biológico realizados por este doctor durante la década de los 80 y 90 y forman un modelo científico que muestra de manera precisa la conexión entre la psique, el cerebro y los cambios, y el cuerpo, perdón. Los cambios que producen el cuerpo. Con las 5 leyes llegamos a la comprensión de los síntomas que se manifiestan en nuestro cuerpo y que están unificados tanto a un nivel psíquico como del cerebro, o sea, psíquico que tiene que ver con lo que sentimos y percibimos, como les decía recién, del cerebro, órgano, en el cerebro también se ve manifiesto el síntoma, y el órgano de la parte que se vea afectada según lo que hayamos vivido. Y nos permite comprender que el cuerpo siempre refleja nuestro estado mental. Es decir, nos vamos a enfermar de acuerdo a lo que estemos pensando o lo que pensemos de determinadas situaciones o de la vida en general. Eso va a ser lo que va a causar o sostener lo que llamamos un síntoma. Entonces, el punto de partida sería encontrar para qué mi biología se expresa de una forma precisa en un momento concreto. ¿Para qué tengo esta enfermedad? ¿Qué es lo que tengo que saber de mí y para qué estoy manifestando este síntoma? De acuerdo a las leyes, las que llamamos enfermedades, en realidad no es que nuestro organismo esté funcionando mal, y este es el gran descubrimiento y el gran cambio de paradigma, sino que muy por el contrario, lo que sucede es que nuestro organismo, que es una especie que se va evolucionando y que a través de la evolución ha ido aprendiendo cómo sobrevivir, empieza a manifestar programas especiales con sentidos biológicos. Y a eso es lo que le llamamos enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que si mi organismo se ha desequilibrado en algún momento, es porque he vivido un estrés, una situación que he sentido que no puedo, que me toma por sorpresa, que no puedo sobrellevarla, me sobrepasa, o es algo nuevo para mí y no me lo esperaba. Entonces, ¿qué hace mi biología tan inteligente y sabia? Desarrolla un programa, pone en funcionamiento estos programas especiales para sobrevivir.
y adaptarse a la situación que esté viviendo. También los llamamos programas especiales de supervivencia, o del alemán la SBS, que sería la simplificación de esto, ¿no? De programas especiales de supervivencia, nada más que en alemán, porque Hammer es un médico alemán y ahí es donde nacen todas estas leyes. Él las llama leyes naturales biológicas porque, como les decía hace un rato, están basadas en principios biológicos. Es decir, que más allá de que nosotros querramos creer o no creer en esto, en realidad sucede. Entonces lo bueno es, por lo menos, y la intención de esta charla, es abrir como una ventanita a que podamos vivir de mejor manera, sobre todo con todo esto que está pasando hoy en día, estemos mejor informados. Porque lo único que nos lleva a tener miedo, y mucho a veces, es la falta de información. Es la falta de saber cómo manejar una situación. Entonces, tengo miedo de algo, no sé cómo manejarlo, no sé cómo funciona, siento un síntoma y ese síntoma me da más miedo y ese miedo genera otro síntoma más y así sigo acumulando estrés que después deriva en enfermedades o en distintos síntomas. La primera ley biológica, ya para ir entrando un poco más en tema, habla de que nos permiten identificar qué es lo que desencadena esa enfermedad en mí. Identificar qué fue lo que pasó que antes de que yo me enfermara, es decir, yo estaba sano, estaba muy bien, me enfermo y digo, uy, lo que me pasó. Me enfermé porque tal o tal cosa. No, realmente ver qué pasó antes. O sea, tiene que haber un momento en que yo estaba bien y después dejé de estar bien. ¿Qué pasó entre medio? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué fue eso que me incomodó, que me puso mal? Que internamente, como no estamos acostumbrados a observarnos, y esto también es lo que nos proponen las 5 leyes, es a observarnos, autoobservarnos. Porque generalmente sabemos, los síntomas, siempre me da esto, siempre me pasa lo otro, siempre me duele el hígado o siempre me duele la espalda. Entonces empezar a observarnos internamente qué es lo que sentí o me pasó antes de que apareciera el síntoma. Y esta ley va tanto para un resfriado, decimos, oh, me resfrié, y me levanté todo congestionado. Y digo, hizo frío, cambió el clima, es que está por llover. Y en realidad no, seguramente que antes de haberme resfriado, antes de haber amanecido congestionado, el día antes o durante los días anteriores, he estado viviendo un estrés de conflictos de territorio. Y el territorio vendría a ser, ya sea el trabajo, lo que yo considero mis espacios de supervivencia, donde vivo, en mi casa, que puede ser con mis hijos, con mi pareja o en los lugares de trabajo. Eso vendría a ser territorio. Y cuando nosotros tenemos conflicto de territorio, discutimos con alguien o estamos en estrés por alguna situación que no podamos resolver, luego se va a presentar un síntoma, por ejemplo, una gripe. Pero esta ley nos permite identificar tanto qué desencadenó la gripe como qué desencadenó tamaño tumor. Nada más que la diferencia es cuánto tiempo sostengo yo esas ideas, por lo cual mi enfermedad se va agravando o haciendo más manifiesta, ¿no? Se manifiesta cada vez más fuerte. Esta ley está compuesta de 3 criterios. El primer criterio nos enseña que para que yo tenga un shock biológico que después se produzca un síntoma, porque generalmente estamos siempre con cosas que nos suceden, que nos toman por sorpresa, pero enseguida las resolvemos y no nos conflictuamos con eso. Pero para que realmente luego tenga yo un síntoma, tiene que haber primero existido lo que Don Hammer llama DHS, y es el acrónimo del nombre de su hijo, o sea que este DHS es, digamos, un shock biológico, que le llama así en honor a su hijo nada más, pero que tiene que tener estas características. Tiene que haber sido algo que viví de manera
que yo percibo, que es grave, agudo y dramático, que lo vivo en soledad. Vivido en soledad no quiere decir que estoy solo, puede haber que haya mucha gente, pero es que en ese momento yo me siento solo, que no puedo con esto, que por más que lo cuente, los demás no lo entienden, o a veces siento que como es tan grave, no lo puedo contar, o no encuentro las palabras para contarlo. Entonces como que siento que lo vivo en soledad y que es totalmente inesperado. Es algo que me toma por sorpresa, que yo nunca pensé que iba a pasar, o que como no lo viví antes, me da miedo porque no sé cómo resolverlo. Entonces eso también implica que sea grave, agudo y dramático. Estas tres condiciones se tienen que cumplir para que se produzca este shock biológico o DHS, como llama Don Hammer, para que se empiece a activar esos programas de supervivencia. El segundo criterio dice que este shock biológico impacta en el cerebro, en la psiquis y en el órgano al mismo tiempo. En el cerebro se forma una diana o foco de Hammer, que justamente se llama así porque de acuerdo al órgano que se va a ver afectado, en milésimas de segundo, cuando yo tengo el shock, ya se manifiesta a los 3 niveles. Y se forma este foco de Hammer, que es una diana, que se puede ver a través de una tomografía, en el lugar exacto que corresponde al órgano que va a estar afectado. Y eso va a determinar qué órgano se va a afectar de acuerdo a cómo yo me tome la situación. Porque puede ser que en una empresa de repente dejen a varios sin trabajo, pero no quiere decir que todos se van a enfermar de lo mismo, o que no haya quien no se enferme. Depende cómo la persona viva esa pérdida de trabajo, va a ser afectado en uno u otro órgano. Por ejemplo, si a mí me enoja haberme quedado sin trabajo, me va a afectar el hígado. Si otro tiene miedo porque no va a ser suficiente en el territorio o no sabe qué hacer ahora si no tiene este trabajo, le puede afectar el colon. Entonces depende de cómo cada uno lo sienta y perciba la situación, va a ser el órgano que se va a ver afectado de acuerdo al shock biológico. Por ejemplo, pueden ser pérdidas del territorio, preocupaciones en el nido, que quiere decir preocupación por un hijo, preocupación por algo que sucede, abandono, separaciones, pérdidas, ataques, amenazas en el territorio. Todas esas situaciones son las que van a dar lugar a el shock biológico, a través del cual se va a formar este foco de Hammer y se va a resentir el órgano. Pero hasta entonces no vamos a estar viendo la enfermedad. No vamos a estar, solamente vamos a entrar en estrés. El tercer criterio es que desde el inicio hasta la vuelta a la normalidad se desarrolla de forma sincrónica el síntoma a nivel de la psique, el cerebro y el órgano. Es decir, que cuando estemos viviendo un síntoma o enfermedad, debemos preguntarnos, ¿desde cuándo me sucede esto? Lo que les decía hace un rato. ¿En qué momento empecé con este síntoma? ¿Qué pasó antes? Y buscar y ver qué está produciendo un estrés en mi vida. Y esa es la situación inesperada que viví, es la que puso en alerta todo mi organismo y empezó a funcionar automáticamente ese programa de supervivencia. Eso que a mí me está pasando, esas situaciones que yo repito en mi vida, o algo que estoy sufriendo, algún síntoma o enfermedad en este momento, tengo que preguntarme qué sucedió y qué juicio hice con respecto a lo que sucedió, para entonces poder cambiar la percepción y, en el mejor de los casos, poder salirme de esa situación que me está provocando esta enfermedad. Porque a veces la enfermedad que nos viene a decir, como les decía, hay que cambiar y nos cuesta cambiar, pero hace mucho que sostenemos un trabajo que no nos gusta, una pareja con la que ya no funciona y peleamos todos los días, y estoy aguantando cosas que no quiero. Bueno, tomar conciencia de eso nos ayuda, nos pone en un lugar que debemos hacer un cambio
Y esto es a lo que nos invita la enfermedad. Simplemente hacer ese cambio hacia la vida y dejar de estar en un lugar donde mis energías se están consumiendo por razones de que me estoy adaptando a algo que no quiero para mi vida. Entonces es importante observarnos estas situaciones. ¿Vamos bien ahí? Bien. Bueno, vamos con la segunda ley biológica, que es muy importante porque esta habla que toda enfermedad tiene un carácter bifásico, es decir, el carácter bifásico de los programas de supervivencia. Siempre y cuando, dice, hayamos encontrado una solución a nuestro conflicto. Porque mientras no encontremos una solución a nuestro conflicto, nuestro cuerpo continúa estando en estrés. Tiene que suceder algo en que yo sienta que resolví el conflicto o me dejé de ocupar de él y dije, bueno, ya está, no quiero saber más nada con esto. Y entonces ahí se produce un relajarse. Y entonces paso de ese estado de estrés a un estado de que el doctor Hammer le llama vagotonía, de descanso. Y es ahí cuando realmente aparece la enfermedad. Es decir, que la mayoría de los síntomas y enfermedades aparecen cuando yo resolví el problema. Entonces digo, me enfermo y ahora es el problema. No, el problema estuvo antes. Ahora, como ya lo relajaste, tu cuerpo, como no está en alerta porque no tiene que salir disparando, porque no tiene que atacar, puede descansar y es ahí donde el cuerpo presenta el síntoma para recuperar su normalidad. Es decir, nosotros estamos en estado normal, como día-noche, y de repente vivimos una situación, ponemos nuestro cuerpo en estrés y en alerta, entonces genera más adrenalina, aumenta funciones, disminuye funciones, de acuerdo a lo que haya sucedido. Cuando se termina el estrés, cuando se me pasó el miedo o cuando resolví el conflicto, mi cuerpo entonces tiene que eliminar o volver a reparar todo aquello que se usó mientras estuvo en el estrés. Y estas son las dos fases de la enfermedad y muchas veces no tenemos en cuenta, como en la medicina tradicional, que antes se separaban enfermedades frías, como el estrés. ¿Estoy en estrés? ¿Cómo sé que estoy en estrés? Porque tengo insomnio, tengo las extremidades frías, estoy muy nervioso, mucha ansiedad. Esos son todos síntomas de estrés. Entonces estoy en esa fase de este programa de supervivencia. Cuando resuelvo, bajo y se presenta la enfermedad o síntoma que va a ser una inflamación, una necrosis, lo que sea necesario para que mi cuerpo vuelva a su estado natural. Porque no necesita tener masa de más, no necesita tener adrenalina de más, cortisol de más. Entonces lo tiene que equilibrar. ¿Cómo lo hace? Eliminándolo a través de un proceso que tiene que ser a veces una inflamación, a veces una infección, de acuerdo al programa que se haya puesto en funcionamiento, de acuerdo a la crisis que hayamos vivido o el estrés que hayamos sentido. Bien, este sería la gráfica de un programa de supervivencia, que en realidad es la gráfica de cualquiera de las enfermedades, los estadios de cualquier síntoma o enfermedad que tengamos. Esta parte es la que yo les decía, un estado normal de vigilia, tono simpático, que quiere decir de día y que tiene que ver con el sistema nervioso simpático, activo, y el parasimpático, que es el de descanso o normotonía, que es cuando duermo, o sea, tienen mucho que ver con nuestros sistemas nerviosos. Por eso Hammer dice, si todo lo maneja el cerebro, ¿cómo puede ser que no sepamos qué es el cáncer si también lo tiene que estar manejando el cerebro? Por eso empieza él con todas estas investigaciones. Entonces, fase de estrés, se produce el DHS, vivimos una fase de estrés simpático-tónica. Acá sucede, que se llama conflictolisis, pero que podemos decir resolución del conflicto, más sencillo. Y luego viene esta fase de reparación que suele ser en dos tramos.
El primer tramo reparamos, volvemos a vivir una epicrisis, que le llama el Dr. Hammer, que es como volver a un pequeño estrés, aunque sea unos segundos, para decidir si realmente no le voy a dar más bolilla al conflicto, si lo voy a resolver. Si se resuelve, le termino de dar una resolución, continúo en el proceso de sanación, desinflamación o lo que sea, para volver de nuevo al estado normal. Si yo acá vuelvo con los pensamientos, vuelvo con los juicios y vuelvo con toda la situación o a vivir nuevamente la misma situación porque no me he corrido de ese lugar en el que me siento en estrés, se empiezan a hacer, este movimiento se empieza a hacer cíclico. Entonces repetimos una y otra vez y esas repeticiones sostenidas en el tiempo van a generar lo que luego vamos a llamar una enfermedad crónica. Bueno, las enfermedades frías, por ejemplo, piel y extremidades frías, estrés, pérdida de peso, insomnio. Y las enfermedades calientes, esta diferenciación nos permite comprobar con el descubrimiento del Dr. Hammer que ambos tipos de enfermedades son partes de un mismo programa de supervivencia, basado en todos estos principios que él descubre. Por ejemplo, este sería el diagrama de una enfermedad que puede ser crónica, ¿ves? Estrés, resuelvo, estrés, resuelvo, estrés, resuelvo. Por ejemplo, si estoy en estrés porque peleé con mi pareja, bueno, resolvimos, pero no, nos volvemos a acordar, volvemos a poner estrés, tratamos de reparar y así estamos. Entonces, esta sería la repetición, ¿no? Con un ejemplo común de la vida diaria. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Primera, segunda, son 5, nada más. Bien, la tercera ley biológica es maravillosa porque esta nos habla de dónde y por qué se ubica cada foco en el cerebro correspondiente a cada órgano. Es decir, nos muestra el mapeo de cada uno de los síntomas relacionados entre el órgano y el cerebro. Y esto nos permite darnos cuenta qué es lo que me está sucediendo, con respecto a qué estoy en estrés. Y nos permite conocer un poco más de cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestra especie, cómo ha ido a través de la filogenia y que luego se produce en la ontogenia. La filogenia es la historia de la evolución de la especie y la ontogenia, cuando se concibe un niño, todo el periodo de embarazo va pasando y se van generando y creando nuevamente todo este proceso y se van formando los órganos que corresponden a cada capa embrionaria. Esta tercera ley nos habla de esto, de las distintas capas embrionarias que hace historia, digamos, por ejemplo, cuando nosotros salimos del agua, necesitamos, por ejemplo, crear los riñones para sostener líquido fuera del ambiente del agua, acuoso, luego los pulmones para retener el aire. Es decir, esta primera capa es la capa de supervivencia y tiene que ver con conflictos que yo pueda llegar a tener de supervivencia. Y así está todo bien determinado, que cada capa embrionaria corresponde a un sector diferente del cerebro. Por ejemplo, las 3 capas embrionarias son ectodermo, mesodermo y endodermo. El mesodermo se divide en 2, mesodermo antiguo y mesodermo nuevo. No vamos a entrar en eso porque es bastante complicado. Desarrollarlo y entenderlo nos llevaría mucho tiempo, pero para que sí vayan teniendo idea y abriendo las antenitas para conectar con más de esta información que es muy útil para estar sanos. Esta es una gráfica de cada capa embrionaria, cómo corresponde a cada parte del cerebro. Y hasta ahí les dejo para que no llenarlos de información. Pero sí vamos a hacer una acotación que me parece muy importante para que nos demos cuenta que nuestros conflictos y nuestros estrés solo obedecen a 4 tipos. Y a veces creemos que no y que no sabemos de dónde viene y por qué tengo este problema. Solamente puede responder a 4 posibilidades.
de supervivencia, que va a tener que ver con esta capa embrionaria, que es el primer cerebro, el más antiguo de todos, que se forma, y tiene que ver con algo que yo sienta que sin eso no vivo, por eso de supervivencia. Y fíjense que para sobrevivir, ¿qué necesitamos? Aire, agua, alimento, reproducción. Entonces van a tener que ver con todos los órganos que tengan que ver con esto, ¿no? Es totalmente visceral y reactiva. Yo reacciono. Esta es la capa que nos lleva a reaccionar ante las situaciones, porque es la parte del cerebro más antigua, es la que no piensa. Es como si fuéramos un animalito. Y generalmente en la vida vivimos como si fuéramos animalitos. No pensamos mucho, no nos vamos mucho a la corteza cerebral. Pero después se ve afectada y es la que nos trae tantos conflictos de relaciones. La segunda capa, el mesodermo antiguo, habla de la protección. Es cuando yo me siento atacado en mi integridad. ¿Quién soy? O me va a pasar algo, o tengo miedo de que me pase algo por la situación vivida. Ataque a la integridad. Y es de protección, me protejo para eso. Después está el mesodermo nuevo, que este implica ser apto para, sentirme que soy capaz de, que puedo o no soy capaz de. Y toda esta capa embrionaria tiene que ver con todo el sistema osteoarticular, porque es cuando empezamos a ponernos en movimiento y es nuestra estructura. Y acá empieza esto de la desvalorización, la baja autoestima, y por eso muchas veces tenemos tema de huesos, pero a su vez el Dr. Hammer a este grupo lo llamó el grupo de lujo, porque siempre cuando se repara, en la fase de reparación de estos programas, nos hacemos más fuertes. Cuando un hueso se quiebra, por ejemplo, se necrosa, cuando se reconstituye, al sellarse, al unirse nuevamente, es más fuerte que antes. Entonces, como no me sentía apto, mi biología pone este programa de supervivencia para hacerme más fuerte. Lo que pasa es que yo no sé que tiene que entre medio ir, por ejemplo, una quebradura, un esguince. Y mientras más profundo sea el conflicto, podemos llegar desde un tema muscular a un tema de huesos o hasta la médula, ¿no? Que también entra con esta capa embrionaria. Y luego la otra capa embrionaria, que es el ectodermo, que es la vida en grupo. Por eso tiene mucho que ver con los conflictos de relaciones. Y tiene mucho que ver con todo lo que es territorial y miedo en el territorio. Como hemos estado viviendo todo el año pasado y bueno, como por ahí seguimos viviendo, la mayoría, salvo los que conocemos ya las 5 leyes, estamos muy tranquilos viviendo todo esto. Por eso la invitación a que las vayamos conociendo, vayamos perdiendo los miedos y haciendo una masa crítica para empezar a vivir desde otra manera y no seguir como hipnotizados y dormidos respondiendo a cosas que no tienen sentido y que afectan a nuestra salud. Y la cuarta capa embrionaria habla justamente del sistema ontogenético de los microbios. En esta cuarta ley explica el beneficio de los microbios al correlacionarse con las 3 capas embrionarias durante la fase de curación de cualquier programa biológico especial de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de todas las creencias que tenemos con respecto a los microbios, virus y bacterias, ellos son los cooperantes dentro de las enfermedades para que nuestro cuerpo vuelva a su estado natural de homeostasis, de equilibrio. No son están activos, empiezan a generarse en el momento del DHS, del shock biológico, ya también se ponen en funcionamiento, pero hasta que el conflicto no tiene solución, no se activan. Entonces los microbios, las micobacterias, todo esto es parecido a, por ejemplo, si lo vemos con el viejo paradigma, decir que en todos los incendios hay bomberos y que los bomberos son los que produjeron el incendio, ¿no? Que es lo que se dice, que los microbios, los virus y la bacteria producen las enfermedades. No, siempre están presentes porque son parte de la solución del problema, como los bomberos en el incendio.
Entonces, tal y como descubrió el Dr. Hammer, la función biológica de los microorganismos es mantener los órganos y tejidos en un estado saludable. ¿Por qué? Solo están activos en fase de curación. Es decir, que si se creó masa para crear cuerpo, para defenderme de algo, la van a hacer que, si creamos masa, reducirla para que vuelva a su estado natural. Si perdimos la función, van a hacer que la función vuelva. Si hay una inflamación, van a aparecer para que esa inflamación degrade el tejido y volvamos a los estados naturales. Se desarrollan paralelo a la enfermedad. Esto quiere decir que empiezan a estar alerta en el momento del foco de Hammer y están disponibles en la fase de reparación para limitar materia sobrante o para ayudar a reconstruir el tejido. Verán qué diferente el cambio de paradigma a lo que venimos manejando. Y esto no es para que lo crean. Bueno, acá también una gráfica, como para que tengamos una idea, no para desarrollarlo porque es mucho, que a cada capa embrionaria le corresponde el respectivo hongos o bacterias o partículas virales, de acuerdo a lo que necesita nuestro organismo volver a poner en funcionamiento. Y la quinta ley biológica, o quinta esencia, establece que toda denominada enfermedad es parte de un programa de la naturaleza con sentido biológico. Toda enfermedad corresponde a un programa de la naturaleza para mantenernos vivos. Es decir, que las enfermedades, más allá de estar amenazándonos con la muerte, son un movimiento hacia la vida. Es decir, para que nosotros elijamos vivir de la mejor manera que nos resulte a nosotros y dejar de estar siempre cediendo a conflictos, siempre a situaciones que no tienen que ver con nuestro propósito de vida, que es ser felices. Entonces, mientras yo me mantenga en un estado de felicidad, en un estado de bienestar, voy a poder estar sano. Y todo esto, ustedes, es para que lo observen, para que lo vivan, no para que me crean, ni dejen de creer. Lo importante acá es una apertura a algo diferente de lo que tenemos conocido. Yo las practico en mi vida, vivo la vida desde otro lugar y realmente cuando tenía 36, 38 años tenía y comencé con muchos síntomas, de todos. El otro día pensaba y los enumeraba y dije, esto sí, tuve migrañas, el hígado, la gastritis. Dice, ¿qué más me pasó? Y sí, viene una persona y me consulta por hemorroides. También esa tuve, porque una vez que uno lo resuelve, hasta te olvidas que vivías en esas situaciones que te producían esas enfermedades. Y en esos momentos me sentía como totalmente víctima de la enfermedad, como que yo no podía hacer nada, que un dolor de espalda, que eran continuos, ya yo tenía que vivir con eso, que ya era mi vida así, que no había manera, porque iba al traumatólogo y me decía, bueno, sí, pero en la columna no se puede hacer nada, no, lo otro tampoco, digamos como que no hay muchas cuestiones para resolver a veces con un dolor de columna. Y en realidad hoy en día, en su momento pensaba que nunca más iba a vivir sin dolor de espalda. Y muchas veces pasa eso, que nos dan un diagnóstico y nos dicen que una enfermedad es para siempre. Y la verdad es que hay que empezar a pensar que no es para siempre. Y a veces nos recetan medicamentos y tenés que tomarlo el resto de tu vida. Y fue un médico que me vio 15 minutos y que después, hace 15 años que tomo el mismo remedio y ni me acuerdo para qué me lo dieron. Entonces es empezar a plantearnos y a empoderarnos de las decisiones que podemos tomar en nuestra vida. Que no estamos ajenos a poder decidir cómo vivir. Si sanamente o rendidos a un síntoma sin hacer un cambio en nuestra vida. Porque si no hacemos los cambios vamos a vivir rendidos al síntoma. Pero si nosotros hacemos el cambio, el síntoma me acompaña y mi cuerpo también. Entonces busca sanarse. Y esa es la invitación que yo hoy quiero hacerles. Investiguen, infórmense, no vean tanto noticiero, no vean tantos memes, tantas cuestiones y empiecen a informarse de todo esto que hemos estado siendo muy ignorantes.
todas estas nuevas maneras de vivir para estar más cerca de ser felices, para hacer una masa crítica de gente feliz y dejar de estar solamente quejándonos y viviendo en el sufrimiento. Basta ya, basta de sufrimiento, no es necesario. Y esta es la invitación, a que busquen información y se animen a experimentarla en su vida. Obsérvense. Tengo tal síntoma. Bien, ¿desde cuándo lo tengo? ¿Para qué tengo este síntoma? ¿Qué me impide? ¿O en qué me beneficia? Porque siempre hay un beneficio atrás de un síntoma o una enfermedad. Bien. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio a preguntas, si alguien tiene alguna para hacer. Pregunta. ¿Se podría modelizar de manera práctica o más concreta cómo se abordaría desde la biodescodificación un SBS? Un SBS, perdón. Bien. Perdón, yo no sé lo que es un SBS. Bien. María Cristina, un SBS es la simplificación en alemán de decir que toda enfermedad es un programa de supervivencia natural del ser humano. ¿Sí? ¿Se entiende, María Cristina? Es una enfermedad. Traducido a nuestras palabras comunes, es que nosotros le llamamos enfermedad, pero en realidad son programas naturales de la biología de uno, que se activan en el momento que necesitan salvarnos la vida. Y eso es lo que nosotros llamamos enfermedad. Ahí sería la diferencia, ¿no? Y estos términos nuevos. Yo se los pongo porque los pueden encontrar así en la mayoría de la bibliografía que hay o en la mayoría de los lugares. Bien, vamos con la pregunta de Gabriela. Bueno, es fundamental para la biodecodificación entender bastante todo esto de las 5 leyes biológicas. Yo, aparte de todo lo que estudiamos con Corbera, hice con Luis Felipe, que es un médico que se dedica a difundir las 5 leyes biológicas y que les aconsejo que vean. La página de él se llama concienciabio.com y tiene, bueno, hoy en día con todo esto está haciendo muchos videos, las explica, es muy divino, muy sencillo lo hace, quizás más que yo. Seguramente más que yo, porque él es médico. Pasa que, bueno, a veces por ahí con términos médicos se complica un poco, pero él lo baja muchísimo a tierra para que sea un lenguaje que podamos empezar a manejar todos. ¿Cómo lo hacemos de la vida? Por ejemplo, viene una persona que me dice que sufre de determinado síntoma, entonces yo ya sé a qué capa embrionaria corresponde y qué situación posible esté viviendo la persona. Es lo mismo que si agarramos, por ejemplo, un diccionario de biodecodificación, que hoy en día son bastante accesibles, si no el que quiere me lo pide y se lo paso en PDF, y tiene un significado. Pero ¿qué pasa si nos quedamos solo con las 5 leyes? Nos podemos perder mucho. Entonces, en una sesión de biodecodificación vemos todo el entorno de la persona, que es un poco el trabajo de campo que hizo Hammer. Vio toda la situación, todo el entorno que estuvo viendo la persona. Y ahí sabemos qué conflicto le ayudamos a encontrar, desde qué momento o cuál fue la situación que le produjo el estrés que puso en funcionamiento ese programa de supervivencia. ¿Se entiende, Gabriela, era? Sí, muchas gracias. Iba a hacer otra pregunta, pero le doy la ronda entonces a otra persona. Mi pregunta iba a qué pasaba cuando se trataba de un accidente, no que el cuerpo tuyo lo generaba, pero bueno, tal vez hay gente que está más interesada en otro tipo de consulta. Bien, pero te voy a contestar esta porque es interesante, o a mí me gustó, no sé. Justamente por eso a veces con las 5 leyes como que nos quedamos ahí, ¿no? Las 5 leyes biológicas que te va a decir, bueno, sí, un accidente, me quebré, algo, pero en realidad es una situación en que la persona tiene que parar. Hace mucho tiempo que está sosteniendo un estrés y la vida no tiene otra manera de mostrarle que tiene que parar. Entonces, si vemos el entorno en el que sucede el accidente, qué tipo de accidente es, qué órgano
qué tejido fue afectado en el accidente, con mayor razón sabemos dónde hay que ir a buscar la solución a ese conflicto. Que como no paramos solo, la vida no encuentra otra manera que pararnos a través de un accidente. Que podemos llamar, decir, bueno, un accidente, me quemé un dedo. Depende de qué dedo me quemé, es lo que estaba pensando. Pero es así de finito como lo tenemos que observar, ¿no? Digo, ay, me quemé. Ay, ¿qué dedo me quemé? El índice. Ah, ¿qué juicio estaba haciendo? Porque este dedo tiene que ver con los juicios. No, me quemé el dedo gordo. Ah, entonces con alguna emocionalidad, que otra vez tengo este pensamiento recurrente sobre lo mismo, y como justo estaba cocinando, dice, ese pensamiento quema. Así es como yo las vivo a las 5 leyes. De acuerdo a lo que me esté pasando, o a lo que me pase en mi cuerpo, o se manifieste el síntoma, voy y busco internamente, porque la respuesta, más allá de todas estas teorías, siempre está dentro nuestro. Pero no estamos acostumbrados a comunicarnos con nosotros mismos. Entonces, si vuelvo, busco un momento de quietud, un momento de mirarme hacia adentro, de autoobservarme y revisar qué situaciones vengo viviendo en mi vida que me están molestando, voy a encontrar cuál es la causa del síntoma, por simple intuición. Muchas veces nos enfermamos y nos sanamos sin haber tomado conciencia de nada. Pero lo mismo lo hace, porque estos principios existen y son. Pero ¿cuál es la diferencia de tomar conciencia de para qué tengo el síntoma? Por más que el síntoma sea cuando ya se está resolviendo. Que no me vuelva a suceder una y otra vez, y que no pisemos siempre el mismo palito, y que no suframos siempre por lo mismo. Esa es la enseñanza que podemos aprender con estas 5 leyes. ¿Queda claro lo del accidente, Gaby? Muchísimo más claro. Gracias de verdad y gracias a todos que me dieron la posibilidad del espacio de la consulta. Gracias, Roxana. Gracias. Sí. Norma pregunta, ¿cuántas sesiones son? La pregunta del millón. Vos venís a mi consulta y yo te puedo decodificar en una consulta. Siempre es una consulta por un tema. Pero ¿qué pasa? Yo veo mucho, porque además yo trabajo con el árbol, dentro de la bioneuroemoción trabajamos con el árbol genealógico, porque estos programas son heredados o son programados, justamente, ya se instauran en nuestra estructura en el proyecto sentido de la persona, que son 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años de edad. Esa emocionalidad la compartimos con mamá, y de acuerdo a las emociones que mamá haya vivido, se estructuran en nosotros. Entonces yo todo eso lo puedo ver hoy en día en una consulta con toda esta información que hace años vengo investigando, manejando, estudiando. Ahora, una persona que nunca hizo esto, una persona que siempre está en estrés, generalmente llegan con mucho estrés a la consulta y no se puede hacer mucho. Primero hay que bajar el estrés. Es la única manera que la persona pueda abrirse a nuevas maneras de ver. Asimismo, se avanza bastante. En una consulta podemos decodificar, pero generalmente los cambios que llevan esas tomas de conciencia o el hecho de darme cuenta de algo requiere un poco más de acompañamiento. Y aprender a vivir de otra manera, que es lo que esto propone, tanto la biodecodificación, las 5 leyes biológicas y todas estas líneas, es cambiar la manera de vivir. Entonces, tenemos programas que por más que no querramos, se repiten una y otra vez y son difíciles de sacar. Entonces, hay que seguir acompañándolo hasta que encontramos. O a veces hay parte transgeneracional, hay parte de proyecto sentido, hay parte del desencadenante en la vida cronológica de la persona. Entonces hay que ir trabajando las distintas áreas. Puede que, me di cuenta de esto y resolví esto. Claro, vengo repitiendo esto y vengo juzgando la vida como lo hacían mis ancestros, desde la escasez. Entonces vivo con conflictos de escasez, siempre enfermo, siempre víctima, y repito el mismo síntoma que los ancestros cuando sucede algo parecido. Resolvemos de la misma manera que nuestros ancestros. Entonces, un programa de supervivencia, como les decía, tiene que ver con la filogenia y tiene que ver con nuestro clan. Por eso a veces son tan difíciles de erradicar.
Entonces es muy lindo decir, con una consulta, listo. Sí, es verdad, listo, puede ser. O puede que no. Entonces, generalmente la decisión es del consultante. ¿Qué tiempo quiere dedicar a cambiar su vida? Yo hace 8 o 10 años que hago esto y cada día sigo encontrando cosas. Así que es como paradójico esta solución rápida, esto de querer todo ya, es todo un proceso. No quiero mentirte. Vamos a descubrir para qué tenés este síntoma en una consulta. Y después puede que puedas trabajar solo, pero generalmente yo he necesitado al principio mucha ayuda, mucho de entender de vivir, cómo vivir de otra manera de la que venía viviendo durante 40 años. Entonces es como así complicadito. Karina, no soy psicóloga, alcancé a ver tu pregunta ahí. No soy psicóloga, pero he estudiado tanto y la del ser humano y las 5 leyes biológicas de Hammer hablan tanto de la psicología de las personas, sobre todo la 4ª capa embrionaria, en la que hablamos de las relaciones, tienen muchísimo que ver. Lo que este método es mucho más rápido que una terapia psicológica o psiquiátrica. Yo mucho con la parte con tratamiento psiquiátrico no me meto porque es un área que es conveniente que le haga un psiquiatra que haga decodificación, porque es más complejo. Pero siempre es hasta donde la persona, el consultante, decida. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Hola. No, soy Nelly, ¿cómo te va? Ah, Nelly, ¿cómo estás? No te había conocido. Bien. Ro, vos sabés que yo tengo una consulta porque tengo el dedo pulgar, no, el dedo gordo de la mano. En un momento para otro se me paralizó con una gran dolor y se me inactivó directamente. Dice que puede ser un tema de reuma, pero como fue tan rápido, tan inmediato, no fue un proceso, yo sé que es el dedo que maneja todo. A ver, Nelly, me dijiste dedo pulgar, mano derecha o izquierda. Y derecho. Mano derecha, bien. ¿Desde cuándo, Nelly? Y hace 3 semanas. 3 semanas. ¿Y qué pasó hace 3 semanas en tu vida que te causó estrés? ¿Qué emoción? Hay cosas que no puedo recordar puntualmente. Es que generalmente pasa esto, que no nos acordamos qué es lo que pasó. Pero es un estrés, es algo que me tomó por sorpresa, que tiene que ver con la emocionalidad, porque el dedo pulgar es la emocionalidad, el alimento materno, y yo como mamá, o algo con mamá, tiene que haber sido que sucedió. Sí, puede haber sido una decisión que tomé. Bien. Sí. ¿Y sentiste que te podía paralizar en algo? Sí. Porque podría haber sucedido otra cosa con el dedo, pero se paralizó. Sí, no lo puedo utilizar más, digamos. Bien. ¿Y ahora seguís con el síntoma? Sí, sigo con el síntoma y trato de trabajar mi interior para ver si puedo aflojar el dedo. ¿Te estás sintiendo culpable de la decisión que tomaste? Y capaz. Bien. Entonces ya sabes, Nelly, ya has hecho mucha práctica vos. Sí, por eso la digo, culpa no existe. Todos me van al médico. ¿Y por qué no voy a ir al médico? Porque no tengo por qué ir al médico. La culpa no existe, es manipulación. ¿Bien? Exacto. ¿Y gracias, Ro. No, de nada. Ro, ¿va a quedar en Zoom? ¿Va a quedar en YouTube esta charla? Lo estoy grabando, pero en Zoom no puse a grabar, así que espero que lo otro esté grabando. Bueno. Siempre me olvido. No, yo quiero que escuche mi hija, por eso. Bien. Bueno, Nelly, manipulación es querer que algo sea diferente de lo que es. Así que a conciliar y aceptar las situaciones. Y si tomé una decisión, en paz conmigo. Y el resto se tendrá que hacer cargo. Sí. Amarnos primero nosotros. Trabaja diario. Bien, amarnos. Gracias, Ro. Un beso. Nada, Nelly. Besito. Gracias por estar. No, por favor.
Ro, hay otra consulta. Sí, Te la leo. bueno, gracias, Clau. No, por favor. Daniel consulta. Actualmente estoy diagnosticado con un linfoma de no-Hodgkin B, tratando de entender cómo se produce esto. Entendí que se da por un mal funcionamiento del ciclo de vida de los linfocitos B. En vez de nacer, crecer y morir, estos nacen, crecen, pero no mueren. Por ello producen una acumulación de los mismos. Entendiendo ello de manera personal, pienso, entonces lo que yo tengo no es una enfermedad en sí misma, sino que lo que tengo es un mal funcionamiento de una parte específica de mi cuerpo. Pero no sé cómo hacer para volver al estado anterior en el cual dichas células funcionaban con normalidad y por qué comenzaron a funcionar de manera anormal. Bien. En realidad, justamente es todo lo contrario que dice Hammer, ¿no? Nunca es un mal funcionamiento de mi organismo. Mi organismo está funcionando muy bien para mantenerme en vida, con vida y hacia la vida ante esta situación que estoy viviendo. Hay algo que estabas viviendo hasta antes que se presentara el síntoma que a vos te producía estrés. Era una situación con la que vos no estabas de acuerdo en la vida, consciente o inconscientemente. Había algo que ya no querías para vos. Y el no-Hodgkin, linfocitos, me decís, tiene que ver con el sistema sanguíneo. No sé si está por ahí, ¿se anima a hablar, Daniel? Ahora no sé si me escuchas, claro, Sí. Es el sistema linfático. Sistema linfático, bien. Igualmente, el sistema linfático tiene varias células, las B, las T, el problema mío es en las B. Bien. Las B. Sí, no cumplen con su ciclo normal de vida, digamos. ¿Y esto desde cuándo te pasa? Es raro porque yo tenía una acumulación que en principio aquí en el cuello, bueno, ahora... Claro, porque tiene que ver con todo el sistema ganglionar. Es paralelo al sistema circulatorio, el linfático. Solamente aquí. Y tenía un tamaño pequeño, supuestamente benigno, y de repente en octubre, sí pasé por muchas situaciones de estrés, por trabajo y todo por la pandemia, empezó a crecer una cosa impresionante. ¿A nivel de la garganta? Claro, es justo aquí, pero bien. No tengo una foto en este momento para mostrarlo. Bien. Y aparentemente era puntualmente en ese ganglio linfático que está allí. Que en su primer momento no, porque en el primer estudio que me hicieron, el ecógrafo confirma que estaba separado cuando era chiquito. Después cuando me hicieron una biopsia, la mano que tenía, me dijeron que estaba todo grande, que estaba en dicho ganglio. Hicieron funciones en médula, tomografía en todo el cuerpo, no había nada, absolutamente nada en ninguna parte del cuerpo. Pero todo puntualmente así. Entonces yo me puse a leer por qué se daba, y se daba por ese mal funcionamiento del ciclo. Entonces yo pensaba inconscientemente, no tengo ni idea de lo que es la medicina, digo, pero si una célula empieza a funcionar mal, las demás células copian el funcionamiento por, no sé cómo se llama puntualmente eso de que el ciclo de la célula es una copia, una célula copia a la otra, cómo funciona, entonces todas empiezan a funcionar mal, puntualmente así. Sí, digo, si funcionaba en teoría bien, empezaron a funcionar mal, ¿cómo hago para volverlos a ese estado? Esa es la duda que me invade todos los días. Bien. Situaciones anteriores a esta, puedo hacer un libro de todas. Sí, por eso es tan fuerte el síntoma. Laboral, a nivel de todo. Pero es como difícil para mí también encauzarlas a todas y entenderlas puntualmente una por una. Esto es nuevo para mí. Bueno, estoy descubriendo algo que realmente en este momento me está volviendo la cabeza, porque como que estoy queriendo entender y esto me está dando alguna respuesta a esa pregunta. Bien, sí, vas a encontrar muchas con las 5 leyes. No sé si todas ahora en esta charla, No, sí. pero bueno, te puedo decir que si empieza en la altura del cuello, seguramente hay temas de comunicación que te cuestan, ¿no? Digo las cosas y no me entienden, o no alcanzo a decir todo lo que siento, o no estoy de acuerdo entre lo que hago y lo que pienso, ¿no? Porque a esta altura es la unión de la cabeza con el cuerpo.
Entonces pienso una cosa y hago otra, claramente el síntoma se presenta en esa zona. No hay un mal funcionamiento de tu cuerpo te está ayudando a sobrevivir una situación que vos la estás juzgando de alguna manera que sentís que es hostil para vos. Entonces yo te preguntaba, ¿desde cuándo? Desde octubre. Bien, ¿qué pasó antes de octubre para que vos, de estar bien, empieces a estar mal? Tiene que haber habido un shock biológico, una situación puntual fuera de lo normal, ¿no? Porque si vos me decís, no, siempre con problemas de trabajo, esto, lo otro, si es siempre con problemas, esa no es. Es algo puntual que a vos te sucedió antes del momento en que lo descubrieras, lo vieras, te diagnosticaras. ¿Se entiende? Porque en realidad ahí lo resolviste. Por eso se inflaman los ganglios, que son los ganglios lo que mantienen limpio, digamos, nuestro organismo. Entonces se inflaman y obstruyen eso, por eso como que empezás a sentir todo un malestar, pero no es tampoco que las células se copien, sino que se empiezan a enfermar porque mi vibración y mi miedo empieza a ser más grande, y mientras mi miedo es más grande, mi vibración baja y las células empiezan a vibrar bajo y a seguir enfermándose. Pero eso tiene que ver con un tema vibracional, de nuestro cuerpo vibracional y cómo se enferman. Esto habría que profundizar un poco más, Daniel. Mucho. Y vamos a entrar en lugares que son bastante incómodos y no sé si querrías en un evento así público. No, por eso, sí, seguramente lo voy a continuar y sí, obviamente en algo más privado. De hecho, me cuesta hablar a veces, soy bastante tímido, pero bueno, como esto realmente me interesa y me está abriendo puertas y ventanas que antes no veía, o cosas, me está mostrando cosas que antes no veía y que ahora me está llevando a donde realmente quiero. Así que en algo privado seguramente voy a largar. Genial, sí. Muchas gracias por la respuesta. No, por favor. Sí, generalmente lo que tiene es que vamos a lugares incómodos, que nos resultan incómodos. Yo a veces no me doy cuenta y lo hago natural y lo digo, por eso a veces me freno. Porque no estamos acostumbrados, después nos damos cuenta que todos somos uno, a todos nos pasa lo mismo, y que si a alguien le está pasando y estamos vibrando con ese alguien que está en este momento, es porque también algo tiene que ver en eso. La resonancia y esto de estar todos de acuerdo en este momento es porque a todos algo de eso tenemos que aprender. Lo maravilloso es que, bueno, me decís que hay conflicto con el lenguaje, empecé a trabajar por ahí. ¿Quién soy yo para no decir lo que yo quiero decir? ¿O quién son los otros para no escucharme? Así que vamos, el trabajo con la comunicación, que es la que suele ser la que más nos enferma. Animarnos, no tener miedo de decir lo que sentimos, ni decir una cosa por otra, que es la emoción oculta. Nosotros socialmente hay emociones que están permitidas, como enojarme, pero a lo mejor decir que estoy triste o tengo miedo, no. Cuando no expreso realmente la emoción que estoy sintiendo, eso me lleva a un síntoma o a una enfermedad. Así que bueno, mucho por indagar, Daniel. Te invito a que busques, que en las 5 leyes vas a encontrar, y en la bio las respuestas es que tu organismo no está funcionando mal, se está adaptando. No dejes de hacer los tratamientos, por supuesto, Esto es complementario a cualquier tratamiento médico. Sí, eso no lo voy a abandonar para nada. He hecho el segundo ciclo hoy. Bien. No sé si todavía tengo. Y clínicamente ha respondido muy bien, o sea, nadie se esperaba ni siquiera la respuesta de esta, porque a las 48 horas de la primera quimioterapia fue todo. Bien. Pero sí, siento que hay algo, yo personalmente siento que hay algo ahí que es el porqué de esto. Esto no es casualidad, esto no es... No. Tocas el tema de la comunicación. Yo soy una persona que guardo mucho para que el otro no se sienta mal, para que el otro esté conforme. Y tu cuerpo se hincha. Y por ahí, yo pensé un momento que era por allí. Sí, puede ser por ahí. Pero por ahí uno intenta cambiar eso, decir, no, mira, esto no me gusta. Y al encontrar la otra persona ya está tan acostumbrada a todo, y entonces está tan acostumbrado que no, dijo
invade peor. Claro, de hecho, yo cuando era muy más chico y salía de un cuñado y me decía, si vos fuese mujer vivirías embarazada. Si no sabes decir que no. Y bueno, creo que eso se hizo muy grande en todo sentido. En todo sentido. Vivir con la ley de que vos tenés que llegar a tu casa y la cara feliz y todos tus problemas quedaron afuera de tu casa. Viví toda mi vida así, 40 años, y eso de estar en la mesa así, y por dentro, Claro, no. eso creo, no sé, yo lo relaciono sin conocer nunca he hecho ninguna terapia natural. Y ahora encontrar estas cosas, estos datos, lo relaciono con mi esposo y digo, che, y todo parece que sí. Así que bueno, por eso seguramente voy a seguir esto en la parte privada, seguro. Dale. Porque lo necesito, no por cosas, porque lo necesito. Realmente siento que necesito cerrar y entender el porqué de las cosas. Bien. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó esto? Bien. Es muy largo, pero es inentendible que hasta lo que tuve acá, lo que tengo sin síntomas, sin dolores, me hacen análisis tan perfectos. Entonces me dicen, ¿qué? Se no puede ser. Bueno, Dani, mira, empezá por aceptar y saber que esto te viene a avisar que hay algo que cambiar en la vida, que no está en contra tuyo, sino que está a favor tuyo y que te viene a decir, esto que venís haciendo no te lleva hacia el lugar donde tenés que ir. Tenemos todos un propósito en esta vida. Cada uno tiene el suyo particular, pero el de todos es ser felices. Y si no estamos siendo felices, nuestro cuerpo nos lo va a hacer saber. Pero está en nosotros la decisión de darle bolilla y hacer los movimientos necesarios para el cambio. Si no, las enfermedades perpetúan. Vos estás muy dispuesto a la sanación, por eso te están dando resultados, porque todo tiene que ver con nuestras creencias. Si yo creo que me van a hacer un tratamiento y me va a hacer mal, me va a hacer mal. Si creo que me va a hacer bien, me va a hacer bien. Es efecto placebo, que también lo aplicamos en todas las áreas de nuestras vidas. Es esto, busca más que los por qué que te van a llevar a un lugar de más duda, de más enojo. ¿Para qué? ¿Para qué tengo esta enfermedad? Porque los por qué nos mantienen en las excusas, porque esto, porque lo otro, y el cuentito que me cuento siempre. Pero los para qué me llevan hacia adentro a encontrar, que es como les decía, y que vos haces manifiesto ahora, Daniel, que más allá de los tratamientos, más allá de las enfermedades, vos sabías internamente, uno sabe que hay algo que tiene que cambiar. Hay que hacer el cambio. Muchas gracias. Gracias, Daniel, a vos por compartir. Una consulta más, Ro. Sí. Karina pregunta, ¿a qué puede deberse el cáncer de cuello de útero? Se ha extendido hasta la vagina y no tenía ningún síntoma aparente como dolor o hemorragia. Cuello de útero tiene que ver con conflictos en el nido, en el territorio, en el nido, ¿no? Con la casa. El útero es nuestra casa. ¿Quién no quiero que entre a mi casa? Para eso se inflama, para eso se enferma. Hay que ver ahí, profundizar en los conflictos de las relaciones. Cari, no sé si con eso te sirve, si querés ahondamos, pero bueno, como le decía a Daniel, a veces son cosas muy íntimas. ¿Y desde cuándo, no? ¿Desde cuándo me dieron el diagnóstico? Y después dice que continúa con la vejiga. Bueno, también es territorial, ¿no? La vejiga en las mujeres marca el territorio. Bueno, los hombres también, pero con distinta connotación. Bueno, espero que le haya quedado a Cari, sino que nos avise. ¿Hay alguna otra, Clau? Sí, hay una más. María Cristina pregunta, ¿para qué tengo hace varios días ardor de estómago? ¿Para qué, María?
¿Para qué tenés dolor de estómago? ¿Qué pasó hace varios días en tu vida? ¿Qué comiste enojada, con bronca? ¿O alguna historia que no te quisiste tragar? Por ese lugar tenés que buscar. Pasamos a la siguiente, Ro. Bueno, Liliana R. Si no quieren participar. Consulta sobre la depresión. Bien. ¿Qué consulta sobre la depresión? ¿Qué es la depresión? Escribió solo la depresión, no sé si se anima a hablar. Bien. Bueno, en términos generales, la depresión es cuando necesito tomarme un tiempo o necesito decidir sobre cosas que pienso que el resto del mundo no me entiende. O estoy muy en que quiero que las cosas sean diferentes de lo que son. Pero es muy amplio, ¿no? Hay depresiones que son naturales de un duelo y que suelen llevar un tiempo y nos suele salvar la vida cuando nos pasa algo que nos sobrepasa y que tenemos mucho miedo a actuar de mala manera, nos deprimimos, nuestro cuerpo se deprime para que no vayamos a la lucha desmedida. Entonces, como que la depresión tiene varias cuestiones que son muy subjetivas, es una de las más subjetivas en cuanto a lo que está viviendo la persona, muy puntual, porque es más que todo un comportamiento. Esto ya entra en un tema que no entramos en este momento porque es bastante más, no quería enrollarlos con tanta información, pero lo que Hammer llama constelaciones esquizofrénicas, que ahora se le ha suavizado el nombre y se llaman constelaciones cerebrales. Es cuando hay más de un conflicto a nivel territorial o no territorial activos en mí. Entonces se forma esto que es una constelación cerebral y que sobre todo se ve manifiesta en los comportamientos, como una depresión, por ejemplo, como una bipolaridad, todo lo que tenga que ver con comportamientos. Una esquizofrenia también, los TOC, y bueno, todos esos temas son constelaciones cerebrales dentro de lo que son las 5 leyes biológicas de Hammer, y hay que ir viendo muy de a poco para ir desactivando cada uno de los focos suavemente, porque de alguna manera están manteniendo en equilibrio nuestro cuerpo, y si nosotros desequilibramos uno y el otro no, se produce un desequilibrio mayor en la persona. Así que a veces mejor, cuando la persona está en un estado de constelación cerebral, dejarla, porque eso la está manteniendo viva, ¿no? Esperar que suavemente vaya bajando esto. Por eso es importante a las 5 leyes sumarle todas estas otras terapias holísticas, porque a veces la resolución, si la hacemos de golpe, nos lleva a un estrés, como una epicrisis tan grande, que bueno, perdemos la vida. Igual nadie se va antes de que corresponda, pero cuando la persona está constelada o los comportamientos se van, ¿no? Trabajando de a poco, suavemente, con distintas técnicas, distintos accesos a la persona. ¿Ves? Por ejemplo, esta es otra de las razones por las que no podemos definir que una sola consulta es suficiente. Vamos, ¿hay alguna más, Clau? Hay una más. Dolor en los pies, sobre todo en el arco. Tengo pie plano, hace una semana ya viene. No sé qué querrá decir esa última parte, no la interpreto. Debe ser que hace una semana que le duele. Ah, puede ser. ¿Qué pasó la semana anterior a que te dolieran los pies? El arco del pie es la parte que no toca el suelo, es donde yo me paro, donde estoy parado. Los pies son mamá, emocionalidad con mamá, o yo como mamá. No sé quién pregunta. Juliana. Bien. Si sos mamá, hay algún tema como yo como mamá o yo con mi mamá.
Por ejemplo, a mí me pasó en los pies que cuando mi hijo más grande se fue a Buenos Aires, yo lo acompañé, terminó el secundario, él quería ir a Buenos Aires a estudiar baile y todas las cosas, y fui y lo dejé, para mí era muy chiquito. Y yo como mamá volví con todos los pies ampollados, obviamente en ese momento no tenía conciencia de por qué era, que no podía caminar, pero eran ampollas porque claro, yo había vivido un estrés tan grande hasta que encontramos dónde se iba a quedar, cómo se iba a quedar, que a la vuelta, bueno, vine que no podía caminar, ¿no? Yo como madre, el dolor de dejar a mi hijo, entre ese síntoma otros tantos, en ese cierre de etapas, ¿no? Que uno no tiene idea y cree que se va a morir porque ya el hijo dejó la casa. Bueno, en ese caso es como para darte un ejemplo de la implicancia de los pies, la planta del pie que tiene que ver con la función materna. ¿Pasamos a otra, Ro? Sí, si quieren intervenir no hay problema, o si quieren aclaramos lo que les voy respondiendo, el que se anima hablamos, no hay problema, ¿no? Porque por ahí no sé si les cierra o no. Seguimos, Clau. Bueno, Hasta tanto seguimos. alguien quiera seguir. Karina consulta por dolor en articulación específico, codo y rodilla, y ambas rodillas, lado derecho y también por caída de pelo. Bien. Codo, brazo. Hola. Voy con Karina. ¿El codo del lado de adentro o del lado de afuera? Rodillas. Las rodillas tienen que ver con sentirme obligado a hacer algo que no quiero. Es esto que hago la genuflexión ante algo, una situación, algo que estoy viviendo que no quiero, no estoy de acuerdo con eso o me siento obligada a hacerlo por alguna otra razón. Partes internas, bien. El brazo, las partes internas tienen que ver con querer abrazar a alguien. Y la parte externa, bueno, para que no les quede la duda, es querer sacar a alguien, ¿no? A veces el querer sacar tiene que ver más que ver con el nivel, si es derecho, a nivel del territorio laboral, ¿no? Del trabajo. Pero cuando es la parte interna, es querer abrazar a alguien, o he dejado de abrazar a alguien, o ya no puedo abrazar a alguien. Tiene que ver esa implicancia. ¿Y algo más me había preguntado? ¿Rodillas, codo? Y me parece que algo más, ¿no? Ambas rodillas, lado derecho, partes internas. Debe ser porque aclaró partes internas. Caída de cabello. Caída de cabello. Gracias, Ani. La alopecia tiene que ver con las ideas supremas y tiene que ver con la función paternal. Las ideas supremas vendrían a ser mis creencias, por ejemplo, si tengo alguna religión, algún juicio que tengo contra mi padre o con el padre de mis hijos. Esa es función paternal, masculina. Y con eso tiene que ver la alopecia o caída del cabello. Entonces buscar desde cuándo, qué situación viví con respecto a ese tipo de relación. Con respecto a lo que estás diciendo, Karina escribe, entonces tomando una decisión para solucionar lo que produjo aquello que me hizo mal, ¿podría ayudar a curar la enfermedad? Sí. Lo escribe por acá porque aclara que tiene problemas con el micrófono. Sí, Karina, justamente. Yo tengo una percepción del asunto. Cuando yo cambio mi percepción, mi manera de verlo, mi manera de hacer un juicio, que determinadas cosas son de determinadas maneras, y yo creo que eso, ¿no?, es querer tener razón. El querer tener razón a veces nos mantiene mucho en la enfermedad o en el síntoma, y empiezo como a ser un poco más flexible, sobre todo en la parte de las articulaciones, tienen que ver con la flexibilidad de la persona. ¿Qué tan flexible me animo a ser, no? O hasta dónde voy a ser tan flexible, porque a veces nunca decimos no, eso es ser demasiado flexible, y también me puedo ver afectado de alguna manera.
o en qué cosas estoy demasiado rígido. Todo eso tiene que ver con el sistema osteoarticular. Cuando yo empiezo a flexibilizar mis ideas, ¿no? Esto que les comentaba, por ejemplo, el dolor de espalda, el dolor de las articulaciones, tiene que ver con eso. O tengo razón, o soy más flexible, o dejo que me importe tantas cosas, ¿no? Porque a veces tenemos tantas cosas en nuestra cabeza, queremos saber todo, queremos tener razón en todo, o tenemos que necesariamente tener una opinión, ¿no? No somos menos si no opinamos o no tenemos una opinión con respecto a un tema. Soltar todo eso, eso nos vuelve rígidos, eso nos vuelve con dolores musculares. Ser como el Hay público. una más. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, Clau. Si está para Karina, si no, bueno, nos seguirá escribiendo. ¿Cómo? Si está para Karina, si no, nos seguirá escribiendo. Tal cual. Norma Calveira pregunta, siempre se me repite la infección urinaria, hace más de 25 años, ¿qué puede ser? ¿Qué pasó hace 25 años, Norma, con respecto a tu territorio? ¿En qué sentías que alguien te desorganizaba tu territorio? Y se repite porque hoy en día seguís viviendo la misma situación, o situaciones parecidas que las juzgás de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, una paciente que me vino con este tema era porque vivía con su suegra y después seguía viviendo, o la suegra se seguía metiendo en su vida y ella sentía que tenía que marcar territorio. Eso es marcaje de territorio de las mujeres, generalmente la competencia con la suegra o con alguien que viene a querer poner orden en mi territorio, ¿sí? Por ejemplo, si viene el marido que está de vacaciones y quiere cambiarte las cosas del lugar, te va a agarrar una cistitis porque ¿qué me tiene que venir a correr las cosas si a mí me gustan de esta manera? Eso es marcaje, hasta a veces es muy sutil los pensamientos, cómo involucran un síntoma o una enfermedad. O sea que mientras más livianito andamos en la vida de ideas, más sano andamos. Acá abajo hay otras cosas. Y hay una más de otra Norma. Tendinitis, bursitis, hombro derecho. Bien. Bursitis no sé lo que quiere decir. Todo del hombro derecho, ¿verdad? Bueno, el hombro derecho es con esas cosas que cargo, mucho trabajo. ¿Sos diestra o zurda? Porque hay capas embrionarias en que juega mucho la lateralidad de que si soy diestro o soy zurdo. Es muy importante saber eso, ¿no? Biológicamente no puedo ser ambos. Desde ya se los aclaro para que no me digan soy ambidiestro y toda esa historia, no. Biológicamente tenemos uno. Funcionalmente podemos manejar los dos. Pero Es biológicamente... diestra. ¿Cómo? Es diestra. Bien. Hombro derecho, mujer derecha, conflictos la parte masculina. Puede ser a través del trabajo, algún conflicto con trabajo o algún conflicto con el arquetipo masculino, ¿no? Como que hay una basculación ahí o una no aceptación de lo masculino. Acuérdense que ambas energías están en nosotros. Entonces, esa tarea que vengo, ¿no?, soportando, o eso que siento que me pesa y lo sigo soportando y me sigue pesando y me hace una tendinitis. Habría que ver si hay alguna actividad que hace que le lleva a la tendinitis, ¿no? Sí, trabajo de tal cosa, bueno, un conflicto de trabajo. Yo solía tener tendinitis, tengo, si no me la cuido, en el brazo derecho, hombro, toda esta parte, por el mouse, porque yo fui informática en otra época de mi vida. Y tantos años con el mouse, la tendinitis. Y no me gustaba ya ese trabajo, así que ahí se agravó peor, hasta que lo dejé.
¿Alguna más, Clau? Con respecto a síntomas o enfermedades, no. Bueno, ahí estamos con todas las preguntas. Bueno, hay mucho más, ¿no? Y me gustaría podríamos estar, y algunos de mis alumnos que están acá presentes saben, que puedo no parar nunca, no tomar pausas, pero bueno. Podríamos humanizarnos acá, chicos, ¿eh? Sí, Claudia, ¿no? Porque es tan maravilloso y tan sanador todo esto que, bueno, trato de hacerme unos espacios para también poderlo compartir así abiertamente y hacer mi pequeño aporte a la sociedad. Bueno, que me aporta tanto, por otro lado. Así es. Que bueno, si no hay ninguna otra consulta, si están todas sus dudas aclaradas, estaríamos hasta acá. Gracias a ustedes. Veo que todos dicen muchas gracias. Gracias, Ro, hermosa la charla, como siempre. Gracias, Ani. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Cristina. Muy, muy lindo, muy interesante. Bueno, ya nos juntaremos de nuevo, estén atentos, ¿eh? Ya los voy a cansar con mensajes. Sí, sí. Quiero que estén sanos. Gracias. Basta de sufrir. Chao, Gaby. Exactamente. Gracias a todos, gracias Rosana, de verdad. Gracias. Escribí por un correo electrónico. Genial. Bueno. Chau, chau. Chao, chao. Chau, chau. No Bueno, se olviden gracias de por hacer estar. la pregunta de por qué a para qué nos pasan las cosas que nos pasan. Va a cambiar radicalmente la forma de verlo. Bien, Clau. Bueno, gente, que la pasen lindo. Buen fin de Chao, semana. Ana.